Buenas tardes, mi nombre es Ramón Arroyo. Les agradezco la posibilidad de participar de esta feria y les quiero comentar que voy a hablar sobre la industria 4.0 en el marco de Kaizen. Estamos comenzando la cuarta revolución industrial que nos obliga al uso de herramientas y tecnologías de punta, y yo digo que nos obliga porque el que no tome este tren se quede en el andén. Les quiero comentar en primer lugar que nuestra línea de pensamiento en gestión de empresas se basa en tres pilares: la naturaleza humana, la visión sistémica y la mejora continua, que están unidas por un paradigma que es el usuario define la calidad. En esto nosotros decimos, digamos, la industria 4.0 en el marco de Kaizen, porque ya, digamos, en nuestra línea de pensamientos está la mejora continua como uno de los pilares. Es decir, a nosotros no hacemos nada sin mejora continua, sin aplicar las herramientas de Kaizen, etc. De manera que esto es una cuestión previa para que entendamos el porqué. Vamos a entrar a hablar algo de la industria 4.0. ¿Qué pasa si no aplicamos estas herramientas? Yo tengo ahí un dibujito vivo que muestra a un bicho de la prehistoria que no se adecuó a las transformaciones del medio. De manera que nosotros como empresa, como empresarios, como líderes, no nos podemos quedar sin entrar en estas nuevas cuestiones que nos obliga, digamos, la competitividad internacional, que es la que nos empuja a esto. Y si no, nos vamos a quedar. Pero fíjense, una reflexión: es más difícil cambiar un pensamiento que desintegrar un átomo. Esto decía Albert Einstein. Es difícil, sí, señores, cambiar un pensamiento. Los seres humanos, cuando nosotros tenemos paradigmas muy arraigados, es muy difícil cambiarlos. Tenemos que pelear, luchar contra estos viejos paradigmas. Tenemos que ir para adelante. Hay que aprender cosas nuevas y aplicarlas. ¿Cuál es la similitud entre el funcionamiento de una organización empresaria y un cuerpo vivo de la naturaleza? Por ejemplo, el ser humano. Nosotros elegimos el ser humano porque, a diferencia de los otros elementos de la naturaleza, los otros animales de la naturaleza que son irracionales, nosotros tenemos inteligencia y nos diferenciamos. Por eso una empresa tiene que ser inteligente. Entonces vamos a compararlo con el cuerpo humano. Y vamos a analizar rápidamente cómo funciona el sistema nervioso desde su anatomía. El sistema nervioso se divide en dos grandes partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central figura uno de los movimientos que tiene el cuerpo humano, sin pasar por el cerebro, sin que sea un comando que, digamos, que manejamos los seres humanos, que son los actos reflejos, ¿no? Los actos reflejos no son manejados por el cerebro, sino que pasan directamente por el gran simpático que está en la médula espinal. Quiere decir que no nos enteramos nosotros de que movemos un brazo, cerramos un ojo para evitar una chispa que nos pueda entrar o que nos queme el dedo, una olla caliente, por ejemplo, o un hierro caliente.
Esto es el reflejo que también lo tenemos que hacer en las empresas. Las empresas tienen que tener reflejos para evitar males mayores. ¿Cuál es ahora la otra similitud? Es, según su anatomía, el sistema nervioso se divide en dos, según su anatomía ahora. El sistema nervioso central y el sistema nervioso, no, discúlpenme, el sistema nervioso, según su función ahora, se divide también en dos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El primero, el somático, es el que maneja todos los movimientos voluntarios, los movimientos que nosotros comandamos, los movimientos que son nuestras órdenes que le damos al cerebro y el cerebro hace con que funcione lo que nosotros queremos hacer. Queremos correr, queremos caminar, queremos ir al cine, queremos arreglar algo, todo eso lo comandamos nosotros. Pero el sistema nervioso autónomo, que se divide en tres, en el sistema nervioso simpático, en el parasimpático y en el entérico, o segundo cerebro, estos tres comandan todos los movimientos que no son voluntarios, que son involuntarios. ¿Cuáles son estos? Respirar, parpadear, movimientos estomacales, movimientos intestinales, circulación de la sangre, latidos del corazón, etcétera. Todo esto no lo comandamos nosotros con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad. Esto funciona automáticamente, señores, en nuestro organismo. Y si funciona tan maravillosamente, ¿por qué no copiar? ¿Por qué no imitar? Y esto hace la cuarta revolución industrial. Imitemos esto de los cuerpos vivos, de los organismos, de los seres humanos. ¿Y para qué? Para tener empresas absolutamente eficientes, con nada de pérdidas. De muchas de las pérdidas que ya vamos a ver, tenemos nosotros normalmente en nuestros procesos. Vamos a ver la visión sistémica. Nosotros llamamos la visión sistémica a una forma de mirar las empresas, que es nuestro segundo pilar, que habíamos visto la naturaleza humana como el primero, la visión sistémica como el segundo y la mejora continua como el tercero. La visión sistémica, nosotros nos basamos en una forma de mirar las empresas de Stafford Beer, un científico inglés, que dividió a las empresas en tres grandes partes. Una son los procesos que generan bienes de cambio, que son PA, PB y PC. Y otra son los procesos que generan valor, son procesos de apoyo. Los procesos que generan bienes de cambio son aquellos procesos que hacen lo que la empresa cambia por dinero. Es decir, si nos paramos en una empresa que fabrica bicicletas, los procesos que generan bienes de cambio son los que generan el cuadro, las ruedas, los cambios, el manubrio, los frenos, las ruedas, todo eso son los que después los unimos y hacen la bicicleta, y es lo que la empresa cambia por dinero. Ahora, los procesos que agregan valor, que no son estos, no vende nada la empresa de esos procesos. Entonces son procesos de apoyo. ¿Cuáles son los procesos que pueden ser totalmente automáticos, autónomos? Son estos procesos que generan bienes de cambio. Estos son los procesos que nosotros vamos a hacer hincapié y vamos a intentar mostrar para demostrar que sí se pueden ser automáticos. Sin intervención prácticamente del hombre van a funcionar. Y podemos decir de que van a ser reemplazados algunas personas, sí, pero no porque van a salir de la empresa, ni mucho menos, porque la empresa va a crecer, va a seguir creciendo y va a necesitar de otras actividades. El problema va a ser que las nuevas actividades, el hombre va a tener que saber
otras cuestiones que hoy no sabe. Entonces, uno de los hechos más importantes que tiene el camino hacia la industria 4.0 es que necesitamos entender rápidamente y comenzar a trabajar en la capacitación, pero en la capacitación de todos, empezando desde el número uno. Por eso yo les decía, el número uno se tiene que convencer de entrada. Es el primero que tiene que cambiar y romper viejos paradigmas y adoptar nuevos paradigmas. Si eso no pasa, la industria 4.0 es un fracaso. Y es un fracaso de la empresa dentro de poco tiempo. De manera que, teniendo en claro estas cuestiones, vamos a ver un poco la cuarta revolución industrial. Ya hemos tenido la primera con Watt, hemos tenido segunda con Ford y Taylor, que comenzaron con eso, y después la tercera con informática, robotización, etcétera. Y viene la cuarta, donde ya es diferente a las tres anteriores. Esta difiere de todas las demás. Nace como idea en 2003 en Hannover, donde el gobierno alemán le encargó a científicos y técnicos alemanes que comiencen a trabajar y estudiar para poder aplicar las teorías, estas, no teorías, sino las herramientas y tecnologías de punta para la industria, para hacer la industria más competitiva. Esto nace de una intención del gobierno alemán entre el 2011 y el 2013. Vamos adelante. Fíjense ustedes que nosotros necesitamos tener los tres dominios, los físicos que los conocemos porque lo hemos manejado siempre, las cosas, las máquinas, los robots, los aviones, los transportes de diferentes tipos. Después vienen los digitales que algo hemos comenzado a manejar últimamente, y los biológicos que ya conocemos menos todavía. Pero existen, están y se aplican. Lo que pasa es que está disperso. Entonces, la cuarta revolución industrial y ir hacia la industria 4.0, necesitamos aplicar las tres, interrelacionadas. Fíjense, también acá la biotecnología que se aplica en diferentes áreas de la economía. No vamos a ahondar en esto porque no tenemos tiempo, pero también se aplica. Otra reflexión que quiero leérselas rápidamente. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Una cosa tremenda. Esto lo dijo Klaus Schwab, no sé bien cómo se pronuncia en alemán. Es un hombre que nació en el año 38, es un economista y empresario, es el fundador del Foro Económico Mundial y el que escribió en el 2016 la cuarta revolución industrial. Es decir, ella dice, señores, o nos ponemos las pilas en esto o nos quedamos. Y no nos queremos quedar. Así que vamos a seguir adelante. ¿Cuáles serían estas metodologías y herramientas? Vamos a ver de lo que es de lo que podemos aplicar dentro de lo que existe hoy. No quiere decir que sea lo único, porque esto va a ir desarrollándose y va a ir mejorando. Pero por ahora tenemos en primer lugar el Internet de las cosas. Es decir, se interconectan de diferentes maneras. Usamos los robots, usamos las PC, usamos los teléfonos celulares, los iPhone, usamos todo, usamos la nube de datos para poder manejar la Big Data, es decir,
necesitamos información al día. No podemos tener una información de hace un año, ni de hace 6 meses, ni de hace un mes, ni de hace 15 días. Necesitamos que los que generan, los que lideran procesos y empresas, necesitan tener los datos online. Y no hay otra forma si no digitalizamos la empresa, si no usamos. De manera que vamos a comenzar mirando un proceso que genera bienes de cambio en una industria manufacturera. Por ejemplo, tenemos un proceso que estamos viendo, tiene cuatro máquinas, 4 personas, tiene proveedores que le van a proveer los insumos, las materias primas, tiene los clientes internos o externos, tienen digamos, el líder, que es el que va a comandar a cada una de las operaciones que se van a hacer en ese proceso. Están los programas de producción, están los que compran, los que venden. Es una cantidad de información que necesitamos manejar. Y este es un proceso de cientos de procesos que tiene cualquier empresa. En definitiva, si nosotros vemos que en estos procesos cometemos errores, tenemos muchos despilfarros, gastamos tiempo, gastamos espacio, gastamos todo lo que es valioso en una empresa, gastamos capital. Entonces nosotros, y mal usamos o mal empleamos a las personas, imagínense ustedes el nivel de eficiencia que tenemos. Nosotros tenemos que cambiar esto y no hay otra forma que no sea con las nuevas tecnologías. Fíjense, más datos que necesitamos de las máquinas, por ejemplo, tiempos de ciclo, tiempos de cambio de serie, cuánto trabajamos, cuál es el tiempo que tenemos para realizar las tareas. Y también tenemos qué pasa con los despilfarros, que hay que medirlos. ¿Cómo se mide un despilfarro? ¿Cómo medimos un scrap? ¿Cómo medimos un retrabajo? ¿Cómo medimos si el hombre camina mucho, camina poco? Si el hombre va o viene, si está en su puesto de trabajo, si tiene que ir a buscar elementos al depósito y está haciendo una cola en el depósito, porque hay mucha gente en el depósito, que nos ha pasado en muchísimas empresas. ¿Qué está haciendo el operador de la máquina? Mientras tanto, la máquina parada. O sea, son despilfarros tremendos, que si nosotros sumamos de todos los procesos, todos los despilfarros, es una empresa totalmente ineficiente. Pues ahí decimos, caramba, ¿qué hacen los chinos? ¿O qué hacen los japoneses? ¿Qué hacen los alemanes? ¿Qué hacen los americanos? Y no tienen estos despilfarros. Son empresas que ya están camino a la industria 4.0. Entonces han logrado disminuir estos tiempos, eliminar estos despilfarros. Podemos decir, ¿cuáles son, en definitiva, aparte del que vimos, estas herramientas? Los sistemas ciberfísicos que conectan las cuestiones físicas, sistemas de la red eléctrica, automóvil autónomo, sistemas de control de procesos, monitorización de control de procesos de fabricación, Big Data, el manejo de gran cantidad de datos, tecnologías de la información y la comunicación, hágalo usted mismo, es decir, fabricar energía propia, mantenimiento autónomo, inteligencia artificial, es decir, hacer las cosas a las máquinas como si fueran seres humanos. Fíjense a dónde estamos llegando. Digitalización, la digitalización de la gestión empresarial es una necesidad, no una opción. Entonces, tenemos que
comenzar a trabajar en esto, sin lugar a duda y rápidamente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nosotros hemos trabajado ya en algunas empresas en algunos procesos que cuando los encontramos, cuando comenzamos a trabajar, era un proceso como el que le habíamos mostrado al principio. Después de haber aplicado ya algunas herramientas, que las vamos a nombrar, no tenemos más tiempo para detalles, pero fíjense la herramienta que les vamos a mostrar, cómo quedó el proceso después de aplicar herramientas, digamos, de punta, o sea, tecnologías de punta y las herramientas de Kaizen. El proceso se transformó en lo siguiente. Se eliminaron prácticamente los desperdicios, se eliminaron los stocks intermediarios y los grandes stocks que teníamos de entrada y de salida. Tenemos dos stocks pequeños, que son los del inicio, y después se trabaja con el flujo tensado, es decir, pieza por pieza. Pieza por pieza, entonces en cada operación no hay más que una pieza. De manera que se han eliminado todos esa tremenda cantidad de dinero parado, de piezas que se golpean y se inutilizan, que después tienen una calidad que no se puede montar, hay que volver, hay que retrabajar, hay que escapear. Se eliminó muchísimo de todo, no en un día, esto tuvo un trabajo de aproximadamente 3 años, desde que comenzamos. ¿Qué metodologías, qué herramientas aplicamos? Control digital de tiempos de trabajo y de despilfarros. ¿Cómo hacemos con eso? Cada operario tiene un lector de barras, tiene un escáner, y él cada cosa que va haciendo va escaneando, y entonces automáticamente se sabe si la máquina paró, si no paró, si el operario se fue o no se fue, si fue a buscar materia prima o si fue a buscar elementos que le faltaron. Después se analiza por qué, pero está todo registrado y en manera automática. Se hizo el just in time, por eso tenemos la eliminación de los stocks intermediarios, la programación de la producción digital, sin planillas en papel. Cada operador tiene su PC en el puesto de trabajo. Él recibe la instrucción de qué tiene que hacer y lo tiene ahí. No viene el jefe a decirle haga tal cosa o haga tal otra. Y la pieza le viene a él cuando él ha leído cuál es la próxima operación que tiene que hacerle a la pieza. Y la máquina, que es de control numérico, ya está cargado el programa, de manera que el operario en poco tiempo más ya podría ser, a lo mejor un operario va a manejar 2 o 3 máquinas, porque no va a necesitar estar parado frente a una máquina, que eso todavía no lo hemos hecho en esa empresa. Después hemos hecho mantenimiento autónomo y algunas herramientas más. ¿Cuánto hemos mejorado? Mire, en términos gruesos, el 50%. Es decir, si nosotros hacemos números, la empresa con la misma infraestructura y con el mismo tiempo ha hecho el doble de los productos. Así, eso pasó. Ese es el resultado de aplicar las tecnologías de punta, de ir hacia la industria 4.0. Y este ejemplo que hemos dado es un ejemplo en un proceso que genera bienes de cambio de una industria manufacturera. Pero también lo hemos hecho en empresas de servicios, como por ejemplo
no puedo dar el nombre, pero son empresas que trabajan en empresas financieras, donde los procesos son absolutamente diferentes a y sin embargo se aplican las mismas herramientas, porque pasan las mismas cosas. Existen los mismos despilfarros, existen las mismas pérdidas de tiempo, los stocks, increíble, pero usted tiene en una empresa financiera que tienen un stock, por ejemplo, de papel para imprimir para 5 años. Lo hemos visto. Dígame, ¿para qué necesitamos 5 años de papel si vamos a la librería y lo compramos? ¿Por qué tenemos ese dinero inmovilizado? Bueno, podría estar hablando muchísimo tiempo más, pero hemos más o menos redondeado lo que queríamos transmitirles y esperamos que les sirva. Así que muchas gracias por la atención y será hasta la próxima.